vamos a dar inicio a nuestra actividad de esta tarde-noche. Como ya es del conocimiento de ustedes, pues el grupo número 2 va a tener a su cargo desarrollar la audiencia bilateral de ofrecimiento o proposición de prueba. Esta fase procesal, antes de la reforma del Código Procesal Penal, el ofrecimiento de la prueba se hacía en la preparación del debate. Sin embargo, se estimó que no era prudente, no era jurídicamente procedente que el tribunal de sentencia conociera antes del desarrollo del debate o del juicio la prueba que las partes iban a ofrecer, a efecto de evitar una contaminación entre el tribunal de sentencia y los medios probatorios que los sujetos procesales aportaban al proceso. A ello obedeció la reforma del Código Procesal Penal en el sentido de que en la etapa intermedia, a cargo del juez contralor de la investigación, se desarrollara el ofrecimiento de prueba, con la pretensión de que el tribunal de sentencia que iba a conocer el juicio oral y público no tuviera ningún contacto con esos medios de prueba, a efecto de no viciar o contaminar su criterio en cuanto al proceso o al desarrollo del juicio oral y público. Hago esta aclaración porque, como les decía inicialmente, antes de la reforma del Código Procesal Penal, en el 2011, antes de esa fecha, la prueba se ofrecía en la fase de preparación del debate. Y ya en la fase de preparación de debate es una etapa procesal que conoce el juez de sentencia o el tribunal de sentencia. Entonces, para evitar cualquier, digamos, prejuicio, a un criterio adelantado en relación a la prueba, pues se estimó que era más conveniente, era pertinente que la prueba que iba a discutirse, diligenciarse y valorarse en juicio oral y público, se hiciera en la etapa intermedia, luego de que el juez contralor de la investigación decidiera admitir la acusación y abrir a juicio penal contra el imputado. Entonces, derivado de esa circunstancia, el artículo 343 del Código Procesal Penal se reformó en el sentido antes indicado, es decir, que la prueba se ofreciera en la etapa intermedia, ante el juez contralor de la investigación. Bien, esta es una fase importante. El ofrecimiento de prueba es vital para el resultado del juicio, para el resultado del proceso. Los medios de prueba son la herramienta jurídica y técnica o científica que las partes o los sujetos procesales le aportan al tribunal de sentencia o al juez de sentencia para que, digamos, a través de los medios probatorios, en este caso el Ministerio Público va a probar, va a acreditar su hipótesis acusatoria, va a probar el hecho imputado formulado en la acusación contra el acusado. De manera que deben ser medios probatorios útiles, pertinentes, que tengan relación directa o indirecta con el hecho sometido al conocimiento de un tribunal de sentencia. De manera que estos medios probatorios tienen que ser, primero, obtenidos lícitamente, incorporados lícitamente, y en su momento, pues, serán diligenciados en el juicio oral y público y fiscalizado por las partes y en su momento procesal valorados por el tribunal de sentencia. Y esta valoración obviamente implicará la decisión judicial que adopte el tribunal de sentencia a través de la sentencia correspondiente. Puede ser una sentencia absolutoria, puede ser una sentencia condenatoria. Ello dependerá de la prueba diligenciada en el debate y la manera y forma en que el tribunal de sentencia valore dichos medios probatorios. De manera que el ofrecimiento de prueba en el proceso penal es determinante.
para los sujetos procesales. Por un lado, el Ministerio Público, a través de ellos, tendrá la plataforma fáctica contenida en la acusación. Y por otro lado, la defensa, pues, cuestionará esos medios de comprobación, los refutará o pondrá en duda los mismos, a efecto de obtener una absolución de su defendido o un beneficio o reducción de pena, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente la prueba es la que al final va a tomar en cuenta el tribunal de sentencia para tomar una decisión. Y por eso la importancia de esta audiencia, porque a través de esta diligencia judicial, las partes ofrecen, proponen los medios de prueba que estimen pertinentes para probar en este caso, el Ministerio Público, su hipótesis acusatoria. Por otro lado, la defensa, pues la inocencia de su patrocinado o bien la concurrencia de alguna circunstancia atenuante o de inculpabilidad o de justificación, etcétera, etcétera. Hago estos comentarios porque es importante que tengamos presente que la prueba es fundamental en el proceso penal. Sin prueba, en un momento dado, no habría cómo probar la existencia de la comisión del hecho delictivo, cómo probar la activa responsabilidad y participación penal del acusado. No habrá un fallo judicial que indique si es culpable o inocente, es autor, cómplice o encubridor, etcétera, etcétera. De manera que es importante. El Código Procesal Penal, a partir del artículo 181 al 253, establece todos los medios de prueba que pueden ser incorporados en un proceso penal. Y también el artículo 181 claramente establece que cualquier medio de prueba es válido, es admitido para probar el hecho delictivo, para probar la participación del imputado, etcétera, siempre y cuando estos medios de prueba hayan sido obtenidos lícita o legalmente, sin vulneración de garantías constitucionales o derechos individuales. Bien, solo hago, digamos, como antecedente este comentario para que ya tengamos presente que el ofrecimiento de prueba es prácticamente una parte toral en el proceso penal. Entonces, y también pedirle a todos pues su atención al grupo número 2 que va a tener a su cargo esta diligencia judicial. Le pregunto a Javier si ya está el grupo integrado para poder, digamos, que se presenten y bueno, pues iniciar con la diligencia de ofrecimiento de prueba. Buenas noches, licenciado. Sí, ya estamos completos. Bien, entonces les dejo el tiempo y el uso de la palabra para que procedan a presentarse los integrantes del grupo y luego ya iniciar la audiencia correspondiente. Gracias, licenciado, por el espacio que nos brinda en esta tarde. Compañeros del séptimo semestre de la sección E y licenciado, tengan todos y cada uno de ustedes una excelente tarde. Nosotros somos el grupo número 2 y representaremos la audiencia de ofrecimiento de prueba del caso de parricidio de Leslie Michelle Monroy Valdizón. Mi nombre es Gladys Carolina Sinay Marroquín y estaré a cargo de la conducción. También representaré el papel de testigo de la víctima durante la audiencia. A continuación, mis compañeros se presentarán indicando su nombre y el papel que representarán durante la misma. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Carmen. Perdón. Mi nombre es Carmen Andrea Elías Rodas. Yo soy la jueza procuradora de la investigación. En este caso represento. En este caso representa al juzgado sexto de primera instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Misco. Mi nombre es Madeline Xiomara Velázquez Sánchez y mi rol a desempeñar es de juez de sentencia. Buenas tardes, mi nombre es Javier Alejandro Chinchilla Quisquinay. Voy a representar al fiscal del Ministerio Público. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Morales Flores y voy a representar el papel de auxiliar fiscal. Gracias. Buenas tardes, compañero. Licenciado, mi nombre es Omar Eduardo Díaz. Voy a estar representando el papel de abogado defensor. Gracias. Mi nombre es Sunia Arodi Velázquez Ramírez y voy a representar el papel de sindicada. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leslie Michelle Monroy Valdizón y voy a representar el papel de víctima. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Buenas Victoria tardes. Narí Paz Gálvez. Soy perito analista y represento al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es José Alfredo Godoy Reyes y representaré el papel de testigo. Gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Leonel Escobedo y voy a presentar el papel de testigo. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ana Chinchilla y vengo a representar el papel de agente policial. Gracias. Buenas tardes, licenciados, compañeros. Mi papel es agente de Policía Nacional Civil. Gracias. Un compañero, mi nombre es Alan Bravo y soy el médico forense representando a INACIF como perito. Gracias. Bien, mucho gusto de conocerles, aunque sea virtualmente, y bienvenidos a la actividad y desde ya pues desearles éxitos y que todo resulte como ustedes lo planificaron. Así es que podemos iniciar. Muchas gracias, licenciado. Agradecemos también a los compañeros que se presentaron. Vamos a dar inicio entonces a la audiencia de ofrecimiento de prueba y dejo en el uso de la palabra a mi compañera Carmen a cargo de jueza contralora. Adelante, Carmen. El juzgado sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del municipio de Guatemala, siendo a las 17:54 minutos, con fecha 24 de marzo de 2023, dentro de la carpeta judicial 1080-2023-0690-922, que se instruye contra la imputada Suni Arodi Velázquez Monroy por el delito de parricidio, dando inicio a nuestra audiencia de ofrecimiento de prueba regulada en el artículo 343 de nuestro Código Procesal Penal. Procedo a verificar la comparecencia de las partes procesales. El representante del Ministerio Público, el agente fiscal Javier Alejandro Chinchilla Quisquinay. Presente, señora jueza. Y su auxiliar fiscal Gloria Andrea Morales Flores. Presente, señora jueza. Quien se identifica con sus carnets profesionales o institucionales. También la comparecencia de la sindicada Sunia Aroli Velázquez Monroy. Presente, señora jueza. Acompañada del abogado defensor Omar Eduardo Díaz Sánchez. Presente, señora jueza. Quien se identifica con su carnet profesional. Establezco y le doy el uso de la palabra al agente fiscal para que manifieste su ofrecimiento de prueba. Y la auxiliar fiscal. La Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de la Persona del Ministerio Público, de conformidad al artículo 343 del Código Procesal Penal, ofrezco los siguientes medios de prueba. Peritos. Alan Rogelio Bravo Arango, médico forense y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien comparecerá a ratificar, ampliar o modificar los documentos siguientes. Necropsia practicada al cadáver de Leslie Michelle Monroy Valdizón, de fecha 2 de marzo del año 2023. Ampliación de fecha 9 de marzo
del año 2023 del informe de necropsia, aplicación de la misma de fecha 9 de marzo del año 2023, la necropsia realizada al cadáver, y como segundo perito a Victoria Analí Paz Galvez, química bióloga y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, quien comparecerá a ampliar o modificar los siguientes documentos: dictamen pericial de fecha 6 de marzo del año 2023 del resultado del análisis biológico practicado a los 4 indicios recolectados el 2 de marzo del año 2023 en la escena del crimen, dictamen pericial de fecha 6 de marzo del año 2023 del resultado de análisis biológico practicado a 2 indicios recolectados el 2 de marzo en la escena del crimen, dictamen pericial de fecha 8 de marzo del año 2023 del resultado del análisis biológico practicado a 3 indicios recolectados el día 2 de marzo del año 2023 del cadáver Leslie Michelle Valdizón, dictamen pericial de fecha 8 de marzo del año 2023 del resultado del análisis biológico practicado a un indicio recolectado el 3 de marzo en el cadáver de Leslie Michelle Monroy Valdizón, a responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias. Como tercer perito, a Jessica Ileana Donis Rodríguez, perito especialista de la unidad del Laboratorio de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien deberá ratificar o modificar el dictamen pericial de fecha 4 de marzo del año 2023 del peritaje fotoscópico realizado sobre un cuchillo con hoja de metal localizado en la escena del crimen, a responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten. Perito número 4, Mayra Elizabeth Custodio Cruz de Moreno, química bióloga y perito especialista de la Unidad de Biología del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, quien comparecerá a debate, a interpretar y o explicar el informe criminalista de los resultados de ADN practicado a las muestras e indicios recolectados, rendido por el profesor Dr. José Antonio Loreto Acosta, director del Laboratorio de Identificación Genética del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, España, y a responder al interrogatorio que se le dirija. Perito 5, Gabriela del Rosario Castillo Ríos, química farmacéutica y perito profesional, unidad 1 del Laboratorio de Criminalista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, quien comparecerá a ratificar, ampliar o modificar los siguientes documentos: dictamen toxicológico efectuado a las muestras del cadáver de Leslie Michelle Valdizón, dictamen pericial de fecha 15 de marzo del análisis toxicológico efectuado a las muestras tomadas a la acusada Suni Arodi Monroy Ramírez, a responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten. Perito número 6, Mariela Barrientos González, licenciada en Psicología y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quien comparecerá a ratificar, ampliar o modificar los siguientes documentos: dictamen psicológico forense de fecha 6 de marzo del año 2023, resultado de la evaluación psicológica practicada a la acusada. B. Ampliación del dictamen practicado identificado en la literal A responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten. Perito número 7, Federico Guillermo Castellanos Gutiérrez, psiquiatra forense y perito profesional, área de psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, que ratificará, ampliar o modificar los siguientes documentos: dictamen psiquiátrico forense de la fecha 9 de marzo del año 2023, resultando de la evaluación psiquiátrica practicada a la acusada. B. Ampliación de la fecha 15 de marzo del año 2023 de las conclusiones del dictamen psiquiátrico identificado en la literal A.
C. Dictamen de análisis psiquiátrico de la fecha 20 de marzo del año 2023, practicado en las distintas versiones otorgadas por la acusada durante el procedimiento. D. Dictamen psiquiátrico forense de fecha 22 de marzo del año 2023, de la evaluación mental practicada a la sindicada al responder al interrogatorio que se le dirija sobre esa y demás circunstancias. A continuación, mi compañera auxiliar fiscal dará a conocer los testigos por parte de la Fiscalía. Gracias, señor fiscal. El testigo número 1, Leonel Amílcar Escobedo Urbina, de 23 años de edad, casado, guatemalteco de origen, con domicilio en el departamento de Guatemala, kilómetro 15.5, carretera El Salvador. 2-36 residenciales Los Eucaliptos, zona 15, quien se identifica con documento personal de identificación, DPI, emitido por Registro Nacional de las Personas RENAP, 1691, 66.568, 106, con profesión bachiller en ciencias y letras con orientación en computación, vecino de la acusada Suni Arodi Monroy Ramírez, quien escuchó los gritos de auxilio de la víctima y dio parte a las autoridades a responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten. Testigo Ana Andrea Merlos Urcullo, bombero municipal, con lugar para recibir notificaciones en la 15 Avenida 15-16, Zona 1, Barrio Gerona, Ciudad de Guatemala. Tercer nivel, agencia número 15 de delitos contra la vida e integridad de la persona, quien comparece a declarar sobre la forma de su ingreso a la escena del crimen previo a su procesamiento, los actos realizados en la misma, asimismo en cómo se encontraba el lugar y el cadáver. El 2 de diciembre del 2023, a responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias. Hugo Fernando Reyes Carrillo, técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, con lugar para recibir citaciones o notificaciones en la Sexta Avenida 5-66, cuarto nivel, edificio El Sexteo, zona 1 capitalina, quien comparecerá a declarar sobre su participación como coordinador y planimetrista en el procesamiento de la escena del crimen y de la elaboración de 2 croquis de la escena del crimen, a responder su interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten. Edgar Fernando López Hernández, técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, con lugar para recibir notificaciones en la Sexta Avenida 5-66, cuarto nivel, edificio El Sexteo, zona 1 capitalina, quien comparecerá a declarar sobre su participación en el procesamiento de la escena del crimen el día 2 de marzo del 2023. Búsqueda, recolección, embalaje y remisión de indicios, a responder al interrogatorio que se le dirija sobre y demás circunstancias que le consten de la investigación. Testigo número 5, Carlos Enrique Valdés Conde, periodista, con lugar para recibir citaciones o notificaciones en la 15 Avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona, de la ciudad capitalina. Tercer nivel, agencia número 15 de delitos contra la vida e integridad de la persona, quien comparecerá a declarar como vecino de la víctima del permiso que otorgó para que a través de su residencia se ingresara a la escena del crimen. A responder al interrogatorio que se le dirija sobre estas y demás circunstancias que le consten. Testigo número 6, Byron Leonardo García Pérez, técnico en investigaciones criminalísticas 1 del Ministerio Público, con lugar para recibir citaciones o notificaciones en la Sexta Avenida 5-66, cuarto nivel, edificio El Sexteo, zona 1 de esta ciudad, quien comparecerá a declarar sobre su participación como fotógrafo de la documentación y actividad investigada practicada en la escena del crimen, donde fue localizado el cadáver de Leslie Michelle Monroy Valdizón, a responder al interrogatorio que se dirija sobre estas y demás circunstancias que le consten. Testigo número 7, Adela Kun González, subinspector de la Policía Nacional Civil, con lugar para recibir citaciones o notificaciones en la 15 Avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona, de esta ciudad. Tercer nivel, agencia número 15, delitos contra la vida e integridad de la persona, quien comparecerá a declarar sobre su participación en el resguardo de la escena del crimen. Previo a su procesamiento del hallazgo del cadáver, a responder al interrogatorio que se dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten. Testigo número 8, Ana Gabriela Chinchilla López, agente de la Policía Nacional Civil, con lugar para recibir citaciones y notificaciones en la 15 Avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona, de esta ciudad. Tercer nivel, agencia número 15, delitos contra la vida e integridad de la persona, quien comparecerá a declarar sobre resguardo y custodia efectuado en la residencia ubicada a kilómetro 15.5, carretera El Salvador, 2-35 residenciales Los Eucaliptos, zona 15, a responder al interrogatorio que se le dirija sobre esas y demás circunstancias que le consten.
Señor fiscal, le dirijo la palabra. Gracias. Documentos que deberán de ser incorporados para su lectura y o exhibición en el debate que debe requerirse el grado sexto de primera instancia penal de actividades y delitos contra el ambiente de la causa número 01080-2023 069-922 a cargo del oficial cuarto. Dictámenes periciales. 1. Necropsia practicada al cadáver de Leslie Michelle Valdizón de fecha 2 de marzo del año 2023 por el doctor Alan Rogelio Bravo Arango, perito profesional de medicina en el área patológica y clínica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento por el cual se pretende probar que la causa de la muerte fue una acción punible dolosa por heridas punzocortantes, pegantes, existencia de múltiples heridas en distintas partes del cuerpo y además circunstancias que se derivan del propio documento y a la presentación del perito presupuesto. La ampliación del informe de la necropsia por el doctor Alan Rogelio Bravo, perito profesional de medicina en el área patológica y clínica forense INACIF, documento por el cual se pretende probar que las heridas en el cadáver agraviado fueron provocadas por un arma con punta y filo, y que el agraviado presentó heridas de defensa y además circunstancias que se derivan del propio documento y de la participación del perito propuesto. Ampliación de la necropsia en su numeral 2.3 de fecha 9 de marzo del año 2023 por el doctor Alan Rogelio Bravo Arango, perito profesional de la medicina en el área patológica y clínica forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento por el cual se pretende probar la rectificación de la necropsia y la toma de muestras de ADN u otros exámenes solicitados de las mismas. 2. Dictamen pericial de fecha 6 de marzo del año 2023, rendido por la licenciada Victoria Analí Paz Galvez, química bióloga y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento por el cual se pretende probar que en los 4 indicios que se detectaron en presencia de sangre de origen humano, hisopos de madera conteniendo muestras recolectadas el 2 de marzo del año 2023 en la escena del crimen. 3. Dictamen pericial de fecha 6 de marzo del año 2023, rendido por la licenciada Victoria Analí Paz Galvez, química bióloga y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento por el cual se pretende probar que los 2 indicios que se detectaron en presencia de origen humano, 2 fundas para almohadas recolectadas en la escena del crimen el día 2 de marzo del año 2023. Dictamen pericial de fecha 8 de marzo del año 2023, rendido por la licenciada Victoria Analí Paz Galvez, química bióloga y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento en el que se pretende probar que el indicio pudo ser útil para el análisis comparativo sangre en tela recolectados en la necropsia practicada a Leslie Michelle Monroy Valdizón. 6. Oficio del INACIF de fecha 10 de marzo del año 2023, firmado por la licenciada Ruth Oralia García Marroquín, jefe de la Unidad de Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, y la copia que adjunta del informe preliminar criminalística relacionado a los resultados obtenidos del ADN practicado a las muestras enviadas al estudio por parte del profesor director Dr. José Antonio López Acosta, director del Laboratorio de Identificación Genética del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, España, de 15 folios relacionado al caso 001-2023-125-94, documento en el que se pretende probar la participación de la acusada en el delito. 7. Acta de envío de indicios de ADN de fecha 8 de marzo del año 2023 de la comparecencia de la licenciada Ruth Oralia García Marroquín, química farmacéutica, jefe de la Unidad de Laboratorios Criminalísticas y licenciada Mayra Elizabeth Custodio Cruz Moreno, química
bióloga, coordinadora de la sección de biología, y Edgar Antonio Lugo Peña, coordinador de la sección de recepción y control distribución de indicios de la unidad de seguimiento pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, documento en el cual se pretende probar la correcta aplicación de la cadena de custodia aplicada en los indicios remitidos al Laboratorio de Genética del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada, España, para practicar análisis genético de ADN, entregando 15 sobres a la empresa DHL Cargo S.A., su descripción y su documentación relacionados al caso de la Agencia 15 de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad de la Persona y demás circunstancias que el propio documento se desprenda. 8. Dictamen pericial toxicológico realizado al cadáver de Leslie Michelle Monroy Valdizón por la licenciada Gabriela del Rosario Castillo Ríos, química farmacéutica y perito profesional 1, Unidad de Laboratorios Criminalísticas del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el que se pretende probar que no detectaron sustancias volátiles o drogas de abuso. Dictamen pericial toxicológico a la sindicada Suni Arodi Monroy Ramírez por la licenciada Gabriela del Rosario Castillo Ríos, química farmacéutica y perito profesional de los laboratorios criminalísticos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en el que se pretende probar que no se detectaron sustancias volátiles o drogas de abuso. Dictamen psicológico forense de fecha 7 de marzo del año 2023, rendido por la licenciada Mariela Barrios González, psicóloga, perito profesional de medicina, área de psicología y clínica forense. Documento con el cual se pretende probar que la acusada presenta un comportamiento antisocial. Lo dicho durante la evaluación fue falso y en pleno uso de sus facultades mentales y presenta un trastorno de adaptación y además circunstancias que se derivan del propio documento y participación del perito en el debate. 11. Dictamen psicológico ampliación de fecha 18 de marzo del año 2023, realizado por la licenciada Mariela Barrios González, documento en el que se pretende probar que el trastorno de adaptación que presenta la acusada se debe a la situación penal que padece y el proceso de adaptación del sistema carcelario, que si miente lo hace en uso de su razón, y esta sería un criterio para valorar una personalidad antisocial y demás circunstancias que se deriven del propio documento y la participación del perito en el debate. El dictamen pericial, análisis fotoscópico rendido por Jessica Ileana Donis Rodríguez, perito especialista de la Unidad de Laboratorios de Criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el cual se pretende probar que el arma fue utilizada por la acusada para dar muerte a la víctima. Dictamen psiquiátrico forense de fecha 9 de marzo del año 2023, rendido por el doctor Federico Guillermo Castellanos Gutiérrez, perito profesional de la medicina, área psiquiátrica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, con el cual se pretende probar que la acusada Sonia Dodi Monroy Ramírez posee los siguientes rasgos de personalidad: es impulsiva, con tendencia a la mentira, incongruencia de su relación emocional con su situación, inseguridad, propenso a buscar situaciones de riesgo, no presenta síntomas clínicos compatibles con trastorno mental o que los haya padecido, está en pleno uso de sus facultades mentales, sin impedimento para declarar en juicio legal y demás circunstancias que se deriven del propio documento y de la participación del peritaje en el debate. Ampliación, fecha 15 de marzo del año 2023, del dictamen psiquiátrico forense a la acusada, de fecha 9 de marzo del año 2023, rendido por el doctor Federico Guillermo Castellanos Gutiérrez, perito profesional de la medicina en el área psiquiátrica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento en el cual se pretende probar que la acusada Suni Arodi Monroy Ramírez tiene rasgos de personalidad psicopático o psicopático y además circunstancias que se deriven del propio documento y de la participación del perito en el debate. Dictamen psiquiátrico de fecha 20 de marzo del año 2023, rendido por el doctor Federico Guillermo Castellanos Gutiérrez, del área psiquiátrica del INACIF,
documento en el cual se pretende probar que la acusada Suni Monroy Ramírez continúa mintiendo patológicamente y demás circunstancias que se deriven del propio documento y de la participación del perito en el debate. Dictamen psiquiátrico forense rendido por el doctor Federico Guillermo Castellanos Gutiérrez, perito profesional de la medicina en el área psiquiátrica, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, documento en el cual se pretende probar que la acusada no presenta signos clínicos de trastorno mental o evidencia que haya padecido anteriormente, capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, consciente y responsable de sus actos sin impedimento para presentarse a juicio legal y además circunstancias que se deriven del propio documento de la participación del perito en el debate. Estos son todos los medios de prueba presentados por parte de la Fiscalía, señora jueza. Gracias, asistente fiscal. ¿La defensa técnica objeta alguno de los medios de pruebas ofrecidos por la Fiscalía del Ministerio Público? Gracias, honorable jueza. Sí, de hecho, sí tenemos objeción para algunos medios de prueba que está presentando la Fiscalía. En el punto 2 de los testigos, quiero objetar contra el testigo que propuso la Fiscalía, Edgar Fernando López Hernández, del punto 4. Considero que aquí hay abundancia de prueba porque también tenemos al testigo 3, Hugo Fernando Reyes Carrillo, que cumple las mismas funciones y que prácticamente va a dar el mismo testimonio, así que pues quisiera objetar contra él, ¿verdad? El siguiente también es el testigo en el punto 5, Carlos Enrique Valdés Conde. Indica acá el memorial que es periodista, pero considero que no tiene ninguna relación con los hechos directa, ¿verdad? Únicamente prestó su residencia para que la fuerza policial pudiera ingresar, pero más allá de eso, pues no guarda ninguna relación con los hechos, ¿verdad? También en tema de abundancia de prueba tenemos a el testigo 7 y el testigo 8, ¿verdad? Adela Kun González y Ana Gabriela Chinchilla López, que por parte de la defensa, de la Fiscalía, perdón, creo que van a dar el mismo testimonio, ¿verdad? Incluso creo que puede haber alguna tergiversación de la información o de los hechos, ¿verdad? O algún cruce también de información que pueda afectar a mi defendida. Entonces quisiera objetar contra la testigo Ana Gabriela Chinchilla López, ¿verdad? Que considero que es agente de la Policía Nacional Civil y considero que no tendría ninguna relevancia para el caso, ¿verdad? En cuanto a los documentos, sí quisiera objetar con uno de ellos. Es el acta del punto 7, ¿verdad? Indica que se enviaron unos indicios a examinar en un laboratorio extranjero, ¿verdad? Considero que, aunque fueron incluidos inicialmente en los medios de prueba, al ser enviados a un laboratorio extranjero pueden venir alterados o adulterados, ¿verdad? Con lo cual podría lanzar algún resultado, algún análisis que perjudique a mi defendido. Y únicamente, honorable juzgadora, serían los medios de prueba que objeto. Muchas gracias, abogado defensor. Se anotan las objeciones de dichos medios. También le concedo la palabra a la defensa técnica y tanto a la sindicada para que ofrezcan sus medios de prueba. Muchas gracias, honorable juzgadora. Me presento yo, Omar Eduardo Díaz Sánchez, abogado y notario, que me identifico con número personal de identificación 3033 23-205-0108, extendido por el Registro Nacional de las Personas RENAL, y número de colegiado 56120-1, extendido por el Colegio de Abogados de Guatemala, y que puedo ser citado en la tercera avenida de 29-65, Colonia Carolingia, zona 6 de Misco. En mi calidad de defensor técnico de la acusada Suni Arodi Velázquez Monroy, quien se identifica con número personal de identificación 234635130101, atento y respetuosamente comparezco ante ustedes para ofrecer los medios de prueba. Y que en base en el artículo 343 del Código Procesal Penal, propongo los siguientes para que sean analizados y posiblemente incluidos al expediente. Testimoniales. Número 1. Leonel Amílcar Escobedo Urbina, estudiante guatemalteco, quien puede ser citado en el kilómetro 15.5, carretera El Salvador, 2-36, residenciales Los Eucaliptos, zona 15, quien declara en calidad de testigo presencial de los hechos. Número 2.
José Alfredo Godoy Reyes, comerciante guatemalteco, quien se identifica con el número de PI 3422-82-110-0104 y que puede ser citado en la tercera calle A, 13-52, sector 3, kilómetro .5, carretera El Salvador, residenciales Los Eucaliptos, zona 15, de la ciudad capital, quien es vecino de la sindicada Suriadori Velázquez Monroy y quien deberá declarar la forma en cómo percibió los hechos, ya que se encontraba en la cafetería Buen Café, que se encuentra a una distancia de 8 metros a 15 metros del lugar de los hechos, y declarará o ampliará lo que indicó en el acta de declaración de testigo que fue redactada por Gloria Andrea Morales el 17 de marzo de 2023. Testigo número 3, Gladys Carolina Sinay Marroquín, ama de casa, guatemalteca, quien se identifica con el número personal de identificación 1422-502-10-0101 y que puede ser citada en la quinta calle B, 2345, kilómetro 15.5, carretera El Salvador, residencial de Los Eucaliptos, zona 15. Quien es amiga íntima de la sindicada Suriadori Velázquez Monroy y que puede dar fe de los maltratos a los que era sometida por su madre, la víctima, Leslie Michelle Monroy. También vamos a detallar los documentos que presentamos para que puedan ser incluidos en el expediente. Uno de ellos es, bueno, antes de mencionar algunos, le voy a dar la palabra a mi defendida para que ella también presente algunos medios de prueba para poder adjuntar al expediente. Adjunto los siguientes medios de prueba documental, certificado de nacimiento y carencia de antecedentes penales y policíacos, señora juez. Continuando con el detalle de los documentos que vamos a adjuntar al expediente, también traemos las actas testimoniales de declaración de testigos realizadas por la fiscal del Ministerio Público, Gloria Andrea Morales. También González, inspector de la Policía Nacional Civil, análisis número 302-021-1, efectuado a la sindicada Suriadori Velázquez Monroy. Número 4, informe policial realizado en la escena del crimen por el técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, Barrio Leonel Obando Cadenas. Número 5, informe pericial 230015 del análisis forense realizado en la escena del crimen por el perito del Ministerio Público, Alan Rogelio Bravo Arango. Número 6, dictamen e informe médico realizado por la perito y médico forense de INACIF, Victoria Analí Paz Gálvez. Número 7, certificación de nacimiento 66-433-800-520 emitida por el Registro Nacional de las Personas de la sindicada, la que ya mencionó anteriormente, ¿verdad? Y también el informe policial número 562242 realizado en la escena de crimen por la agente policial por el agente de la Policía Nacional Civil, Ana Gabriela Chinchilla López. También adjuntamos y queremos que sea adjuntado a este expediente pruebas físicas que tenemos en este momento. Número 1, teléfono celular perteneciente a la sindicada Suriadori Velázquez Monroy, que detalla las conversaciones que la víctima sostenía en plan de amenaza contra ella, ¿verdad? Número 2, prendas de ropa que utilizaba la sindicada al momento de ocurrir los hechos y que demuestran el daño previo antes del crimen, que se detallan en el dictamen pericial 08-5205 de fecha 6 de marzo de 2023 realizada por la química bióloga Victoria Analí Vázquez. Número 3, tijeras punzocortantes recogidas en el análisis forense realizado en la escena del crimen por la perito también Victoria Analí Paz Gálvez en el dictamen pericial 08-5205 de fecha 6 de marzo de 2023, del resultado del análisis biológico practicado a los 3 indicios recolectados el 2 de marzo de 2023. Y como pruebas periciales, adjuntamos a los siguientes sujetos. Adela Kun González, quien es subinspector de la Policía Nacional Civil y encargada de atención a la víctima, con lugar para recibir citaciones en la 15 Avenida 1516, zona 1, Barrio Gerona de esta ciudad, tercer nivel. Y quien deberá ratificar el análisis 302-02-21-1 realizado a la sindicada Suriadori Velázquez Ramírez, en el cual encontró y se percató que se encontraba en un extremo estado de ansiedad e intranquilidad, ya que declaró
que cometió el hecho en defensa propia. Número 2. Byron Leonel Obando Cadenas, técnico en investigaciones criminalísticas del Ministerio Público, con lugar para recibir citaciones en la Sexta Avenida 566, cuarto nivel, edificio Celesteo, zona 1 de esta ciudad, quien comparecerá a declarar sobre su participación como fotógrafo de la documentación y actividad investigada practicada en la escena del crimen, donde fue localizado el cadáver de la víctima, y responder el interrogatorio que se le dirija. Número 3, proponemos a Alan Rogelio Bravo Arango, médico forense y perito profesional del Instituto de Ciencias Forenses INACIF, lugar para recibir notificaciones, 14 calle 5-49, zona 1, edificio NASA. ¿Quién comparecerá a ratificar o modificar los documentos siguientes? Declarar lo detallado en el informe pericial número 230015, en donde indicó las heridas y marcas de violencia que poseía la sindicada, ocasionadas por su defensa propia, y responder el interrogatorio que se le dirija. Victoria Analí Paz Gálvez, química bióloga y perito forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, lugar para recibir notificaciones, 14 calle 549, zona 1. ¿Quién comparecerá a ratificar, ampliar o modificar los siguientes documentos? Dictamen pericial 085205 de fecha 6 de marzo, del resultado del análisis biológico practicado a los 3 indicios recolectados el 2 de marzo. Y B, dictamen pericial 085203 de fecha 6 de marzo de 2022, de los indicios recolectados el 2 de marzo de 2023 en la escena del crimen. Y responder al interrogatorio que se le dirija sobre el testimonio que hagan. Como último testigo pericial, también proponemos a la oficial Ana Gabriela Chinchilla López, agente de la Policía Nacional Civil, con lugar para recibir citaciones y notificaciones en la 15 Avenida, 15-16, zona 1, barrio Gerona, de esta ciudad. ¿Quién comparecerá a declarar sobre el informe número 562242 realizado en la escena del crimen? ¿Y cómo encontró a la sindicada defendida el día de hoy, que no se opuso a la fuerza policial para ser arrestada y llevada a la comisaría para ser encarcelada? Estos serían todos nuestros medios de prueba honorable juez para que puedan ser revisados y añadidos al expediente. ¿La Fiscalía tiene alguna objeción por los medios de prueba presentados en la defensa técnica? Sí, señora jueza. Objeto, el medio de prueba testimonial número 2, José Alfredo Godoy Reyes, según el artículo 183 del Código Procesal Penal, por medio de prueba innecesario, ya que se encontraba a una distancia en la cual no pudo haber presenciado el hecho y cuyo testimonio no es relevante para el fin de la averiguación de la verdad. Al igual que objeto, el medio de prueba documental número 7, el acta de nacimiento de RENAP, y me fundamento en el artículo 183 del Código Procesal Penal, ya que es una abundancia de prueba, porque también está adjunta la fotocopia del DPI de la misma, por lo tanto es irrelevante esta acta de nacimiento. Eso sería todo, señora jueza. Ya se notará el objetado en la defensa. Procedo a resolver. Fundamentándome en el artículo 183 y 343 y 363 del Código Procesal Penal, doy admisibilidad a los siguientes medios de prueba. En el Ministerio Público doy admisibilidad al perito Alan Rodrigo Bravo Arango, médico forense y perito profesional del Instituto de Ciencias Forenses, y Victoria Analí Paz Gálvez, química bióloga y perito profesional del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Jessica Idialí Donis Rodríguez, especialista en la unidad del laboratorio de criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Mayra Elizabeth Cruz de Morales, química bióloga. Gabriela de Rosario Castillo Ríos, química farmacéutica. Mariela Barrios González, licenciada en psicología y perito biólogo en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF. Federico Guillermo Castellanos Gutiérrez,
psiquiatra forense y perito profesional del área psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. Doy también inadmisibilidad a los testigos Leonel Amílcar Escobedo Urbina, Andrea Merlos Urcullo, y se rechaza el testimonio de Hugo Fernández Reyes Carrillo, técnico de investigación criminalística del Ministerio Público, ya que él solo pavimentó el proceso de la escena del crimen y elaboró los croquis. Creo que esa es una prueba innecesaria, ya que él solo estableció la escena del crimen y creó los croquis de la escena del crimen. No estuvo involucrado ni en la búsqueda ni en el embalaje de la prueba. Acepto a Edgar Fernández López Hernández como técnico de investigación del crimen, ya que él sí estuvo en la participación en la recolección y el embalaje de las pruebas e indicios de la investigación. A Carlos Enrique Valdés Conde, sí se lo admito, ya que él estuvo ayudando a los policías de la Policía Nacional Civil. Entonces él dio ingreso a la residencia, al cual creo que sí le consta algunas cuestiones de la sindicada y de la víctima. A Byron Lionel García Pérez, técnico de investigación criminalística del Ministerio Público. También doy admisibilidad de la prueba a Adela Kun González y también a Ana Gabriela Chinchilla López, que creo que ellos establecerán cómo fue los hechos establecidos tanto en el interrogatorio y tanto en el hallazgo de los cuerpos y cómo la sindicada se presentó al momento de la aprehensión. También doy también admisibilidad a todos los medios de prueba, ya que están puestos a la vista y considero que sí sirven para la averiguación de la verdad de los hechos. Ok, ahora en la defensa técnica doy admisibilidad de la prueba a los testigos Leonel Amílcar Escobar Urbina, ya que es por ser vecino, y a José Alfredo Godoy Reyes. Considero que sí es un testimonio válido, ya que aunque pueda estar en una distancia prudente, puedo escuchar o puedo verificar hechos que le pueden costar. También a Gladys Carolina Sinay Marroquín, también acepto su testimonio. El testimonio de los peritos. Doy también admisibilidad al testimonio de Adela Kun González, Byron Leonel Álvaro Cárdenas, Alan Rodrigo Bravo Arango, Victoria Nalí Paz Galvez y Ana Gabriela Chinchilla López. Ahora, tanto a los medios de pruebas puestos a la vista, solo rechazo el certificado de nacimiento de la sindicada Zulia Arroyo Velázquez Moy, ya que se proporcionó una copia de DPI, ya que sí se considera una prueba abundante, ya que la copia del DPI de la sindicada está la verificación de los apellidos y el parentesco que tenía con la víctima. Entonces establezco y verifico la utilidad de los medios de pruebas admitidos para establecer la averiguación de la verdad, que es uno de los fines procesales del proceso. También dentro de la carpeta judicial se les devolverá los medios de prueba puestos a la vista al representante del Ministerio Público y a la defensa técnica para que posteriormente se la presenten al tribunal de sentencia para sus fines correspondientes. Posteriormente les notifico a las partes que por medio de sorteo se llevará a cabo
en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, la cual está integrada por la jueza Madeline Giovanna Velázquez Sánchez, que se señala como inicio del debate oral y público el día 13 de abril de 2023 a las 10 horas. Debidamente deberán acudir todas las partes procesales a dicho tribunal. La imputada se dejará a disposición de dicho tribunal, sin más quedan debidamente notificados tanto la asignación del tribunal y la fecha para el inicio del debate oral y público para respectivos trámites, fundamentándome en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. Sin más establecer, finalizo la audiencia siendo las 18 horas con 37 minutos. Feliz día. Muchas gracias, muchas gracias. Siga, por favor. Sí, gracias a todos y todas por su amable atención a la representación de la audiencia de ofrecimiento de prueba del caso de parricidio interpretado por el grupo número 2. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a los integrantes del grupo número 2. Pues se merecen también un aplauso por la presentación y el desarrollo de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Elías José estaba levantando la mano y no le damos la palabra porque no podíamos interrumpir la audiencia. Sí, por Elías José. No sé si me está escuchando. Elías José Surete Hernández. Bueno, ahí en la pantalla parecía que estaba levantando la mano, pero no se pronuncia al respecto. Pues bueno, ya como es ya normal, después de la audiencia, pues felicitar a los compañeros del grupo número 2 por su desempeño en la audiencia realizada y pues también reconociendo y valorando sus esfuerzos, su dedicación, su responsabilidad con la que se asumió el ejercicio de esta diligencia judicial. Así es que felicitaciones, compañeros. Y ya, pues como es también normal hacer los comentarios correspondientes en relación a la audiencia que se desarrolló esta tarde-noche. Y siempre indicándole a los compañeros que los comentarios que se hacen, pues con toda la intención, la buena intención, sin ningún mal propósito, ninguna mala intención, a efecto de no, digamos, herir alguna sentimientos o susceptibilidades, sino que es con el único propósito de que en futuras oportunidades, cuando tengamos que intervenir en alguna audiencia o en el juicio oral que les corresponda desarrollar, pues puedan superarse algunas deficiencias que pudieron cometerse en este ejercicio. Bien, en primer lugar, pues podemos decir que el grupo pues estaba debidamente integrado a la hora de la diligencia judicial. Hemos dicho que la puntualidad es importante, sobre todo en materia de justicia, ¿verdad? Sobre todo en audiencias en donde pues se va a discutir en este caso las pruebas que las partes van a presentarle al juez contralor de la investigación, las cuales pues en el juicio oral se diligenciarán y valorarán oportunamente. En cuanto a, pues se hizo referencia a la carpeta judicial, identificándola con el número correspondiente, indicando el delito por el cual está sustanciándose el proceso penal. Asimismo, pues se verificó la presencia de los sujetos procesales, identificándoles con el documento que los acredita como, digamos, en este caso, representantes del Ministerio Público y como abogado defensor. Y también se identificó la acusada con el documento respectivo. También se señaló que
la diligencia judicial consistía en audiencia de ofrecimiento de prueba con fundamento en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Y la juez pues concedió la palabra, luego de esta introducción, pues le concedió la palabra a los representantes del Ministerio Público para que procedieran a ofrecer la prueba correspondiente. En cuanto a eso, podríamos decir en cuanto al papel de la juez, y al final pues vamos a hacer también comentarios en relación al desempeño de la juez al emitir la resolución correspondiente. En cuanto al desempeño del agente fiscal y del auxiliar fiscal como representantes del Ministerio Público, pues en efecto se hizo un detalle cronológico coherente de los medios de prueba que el órgano responsable de la persecución penal presentaba en esa audiencia, con el objeto de acreditar no solo la existencia del hecho punible, sino también la posible participación del imputado, en este caso ya acusado, en relación al hecho imputado. En cuanto a los peritos del INASIF que mencionó, en cuanto al... hablaba de tres indicios. Si bien es cierto, dentro de la carpeta judicial ya pudieran estar debidamente identificados e individualizados estos indicios, siempre es importante indicar indicio número 1 consistente en peritaje emitido por el perito en balística fulano de tal, de fecha tal, etcétera, etcétera. Entonces solo se hizo referencia que se hablaba de indicios, de 2 indicios, 3 indicios, etcétera, pero sin individualizarlos o identificarlos plenamente. Es cierto que por escrito pues se pudo haber presentado un detalle de esos medios de prueba y en los mismos pues identificarlos debidamente. Sin embargo, cuando se está haciendo la proposición, pues también es importante señalarlos para que tanto el juez como la contraparte, si bien es cierto, ya conocen esos indicios porque fueron incorporados en la etapa de investigación y que fundamentan también en la etapa de intermedia, que fundamentan la acusación, en este momento procesal siempre es oportuno pues individualizarlos o identificarlos para que se sepan de qué indicio se trata y que en un momento dado pues puedan ser cuestionados por la contraparte. En cuanto al arma blanca que presentaron, un cuchillo que si bien es cierto mencionó que era una hoja de metal, pues tal vez era importante, tal vez era importante mencionar otras características. La medida tanto de ancho como de largo del cuchillo, el metal, de qué metal es, qué color, etcétera, etcétera. En cuanto a los testigos, la ley habla de que, aparte de que se indique nombre completo, sobre qué hechos van a declarar, pues también el artículo 343 habla de que deben de ser identificados o mencionar el documento personal de identificación. Y en algunos no se hicieron. Entonces es importante también indicar el número del quill del testigo o de los peritos. En cuanto a los demás documentos, digamos tanto periciales como documentales, pues sí fueron propuestos debida y adecuadamente. Entonces en relación a ello, pues no hay mayor comentario. Y también es importante indicar que cuando intervienen en este caso, que intervino el fiscal del Ministerio Público y la auxiliar fiscal, es importante mencionarle al tribunal o al juez, en este caso al juez, que van a intervenir ambos, ya que se van a alternar en el uso de la palabra, para que el tribunal esté enterado de que por un lado va a participar el agente fiscal y también el auxiliar fiscal.
para que no, digamos, improvisamente, luego de concluir la intervención en la gente, pues inmediatamente interviene el auxiliar fiscal. Entonces, antes de iniciar la audiencia, pues es importante que se le indique al tribunal que van a actuar alternadamente o se van a alternar en el uso de la palabra. Y luego, quizá luego de haber propuesto todas las pruebas, lo que hizo falta al representante del Ministerio Público es pedirle al juez que los mismos sean admitidos o aceptados. Porque eso cierra, pues, esa es la intención, no solo ofrecer la prueba, sino que la prueba sea aceptada, sea admitida. Y argumentar por qué debe ser aceptada, por qué debe ser admitida. Entonces, eso hizo falta. En cuanto digamos, a la defensa, muchas veces, bueno, sobre todo cuando el Código Procesal Penal cobró vigencia en 1994, se decía constantemente que la defensa no estaba obligada a presentar pruebas, porque ni el imputado o el acusado, porque el Ministerio Público como ente de la persecución penal, como ente acusador, era el obligado a probar la participación y responsabilidad penal del acusado, y que era esa institución quien tenía que quebrantar la presunción de inocencia del acusado a través de los medios de prueba pertinentes. Sin embargo, esta es una teoría o un criterio, al menos yo no lo comparto, porque si bien es cierto que el Ministerio Público es el obligado a probar, eso no implica que la defensa, si tiene medios probatorios, pues debe presentarlos. Primero, porque es parte del ejercicio profesional como abogado defensor de los derechos e intereses de su defendido. Y segundo, porque si cuenta con medios probatorios para cuestionar, para refutar o para probar la inocencia de su defendido o probar que actuó por una legítima defensa, por una causa de justificación, etcétera, pues está obligado a presentarlos, porque eso de una u otra manera no solo contribuye al esclarecimiento de la verdad, sino también es una manera de probar y justificar la conducta asumida por su defendido. En cuanto a eso, pues la defensa, en primer lugar, pues presentó objeciones en relación a los testigos, algunos, pues, digamos concretamente al testigo número 4, el testigo número 5, presentados por el Ministerio Público, argumentando los motivos y las razones por las cuales estimaba que las declaraciones, pues no, y además también de los testigos 7 y 8, que no eran, no tenían relación con el hecho y que pues no prácticamente tenían relevancia. Luego pues presentó sus testigos, presentó también peritos, documentos, y también hizo, pues, indicó por qué razones o motivos se presentaban estos testigos. También hizo falta que se indicara, en algunos se hizo, pero en otros no, la identificación de los testigos con un documento correspondiente. Presentó también documentos y en este caso pues también su patrocinada hizo uso de la palabra presentando antecedentes penales y policíacos, y también era importante indicarle al tribunal que iban a actuar o iba a tomar la palabra la acusada para que el tribunal tuviera conocimiento que iba a intervenir.
En cuanto a, digamos, también habló de pruebas materiales que iban, o físicas, que iban a presentar, o mejor dicho, en esa audiencia: teléfono celular, digamos, la ropa de la sindicada, tijeras y otros objetos. También, digamos, peritos. Y lo que hizo falta también era que al final concluyera diciendo o solicitando al juez que aceptara o admitiera esos medios probatorios. Y no se hizo. Luego de ello, pues ya viene la intervención del juez en relación a la decisión que adoptó. Y en este caso, pues adoptó y tomó la decisión de admitir alguna prueba del Ministerio Público, la mayor parte, y también prueba de la defensa. Y se fundamentó en el artículo 183 y 343 del Código Procesal Penal, adicionalmente el artículo 363, que más que todo este artículo es aplicable ya en el desarrollo del juicio oral y público. Pero tampoco, no, ¿cómo decirle? Está bien, pero más que todo su aplicación en este último artículo se refiere al desarrollo del juicio oral y público. En cuanto a la admisión de la prueba, lo más técnico y jurídico es pues señalar que en mi calidad de juzgadora o como jueza contralora de la investigación, admito para su trámite la prueba siguiente, y no decir doy admisibilidad, ¿verdad? Sino admito o declaro procedente la admisión de la prueba del Ministerio Público consistente en testigos, como lo hizo, testigos ABC, documentos ABC, peritos ABC, etcétera, etcétera. Y lo que sí no resolvió fueron las objeciones, si admitía o no las objeciones tanto del Ministerio Público como del abogado defensor, porque prácticamente hay que decidir sobre ese punto que fue planteado en la audiencia, porque si no queda sin resolverse. Entonces era importante que tomara una decisión y resolviera si declaraba con lugar o no las objeciones tanto del Ministerio Público como de la defensa. En ese sentido, entonces, y luego, pues al final, indicó qué pruebas admitía y qué pruebas no admitía. Y luego, pues, notificó su decisión. Y también en cuanto a la prueba material, no se pronunció si aceptaba o no la prueba material que había sido ofrecida tanto por el Ministerio Público como la defensa. Y la notificación de la resolución en la audiencia, pues sí se fundamentó en el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal. En términos generales, pues, como ustedes pudieron ver, la audiencia, pues, sí fue un poco prolongada, aunque en la práctica puede suceder así. Sobre todo, todo dependerá de la cantidad de pruebas que presente cada uno de los sujetos procesales y, digamos, el razonamiento o argumentación que haga el juez al admitir o aceptar la prueba presentada por cada uno de los sujetos procesales. En cuanto, y tal vez un último comentario, es en relación a la no admisión de la certificación de nacimiento, que no la aceptó porque el argumento de la defensa es que ya obraba en la carpeta judicial una copia o fotocopia del documento personal de identificación y que era innecesario la certificación de nacimiento. Y ese también fue el argumento de la juez para rechazar la prueba. Aquí es importante hacer una observación. ¿Qué pasa? Sí,
el documento personal de identificación es falso o si contiene información falsa. Podría corroborarse con el contenido de la certificación de nacimiento. ¿Ya? Que puede ocurrir que se presenten datos, que el DPI sea falso y no contenga datos fidedignos o reales. Entonces puede cotejarse o puede, digamos, corroborarse con ese documento, la certificación de partida de nacimiento, que es, y sobre todo si es expedida por el Registro Nacional de las Personas, se supone que es una información veraz. Y entonces, es un comentario nada más, que en un momento dado, pues, habría que sopesar la idea de que si realmente era abundante esa prueba o no era necesaria. ¿Ya? Y solo hacía este comentario porque puede darse el caso de que el DPI sea falso y que no se haya corroborado su falsedad, etcétera, etcétera. Esos son los comentarios que con todo respeto le hago al grupo número 2 y recalco que se hace con toda la buena intención, no por, digamos, herir sentimientos de los compañeros o no valorar su esfuerzo y su sacrificio en el ejercicio. Como les decía, en términos generales, pues estuvo bien. La juez pues fue un poquito nerviosa, ¿verdad? Pero es normal. Bueno, compañeros, eso es todo. Y no sé si quieran hacer algún comentario. Antes de que se me olvide, como un paréntesis, por favor, a los dos compañeros, no he recibido nada de coordinación de solicitud de examen extemporáneo. Sin embargo, el tiempo avanza y sí, ya ellos mandaron su solicitud y su justificación. Entonces, por favor, el día, y por eso no hemos mandado, los resultados ya están, los exámenes ya están calificados, los vamos a oficializar, no extraoficialmente los vamos a enviar en la próxima semana. Y no se ha podido hacer porque no habíamos realizado los extemporáneos. Entonces, el día martes a las 5 de la tarde, por favor, compañeros de examen extemporáneo, el lunes yo les confío, lo vamos a hacer martes a las 5 y yo les voy a indicar si vamos a usar la misma plataforma o vamos a usar esta de clase. Por favor, entonces quedan debidamente notificados los compañeros de extemporáneo que lo vamos a hacer el día martes a las 5 de la tarde. Yo les confirmo el lunes por qué plataforma. Bien, no sé si tengan alguna observación, comentario, dudas en relación a la audiencia, los del grupo y los demás compañeros. Carmen Andrea Elías, diga. Licenciado, pues le doy gracias por sus comentarios y por sus observaciones. Y sí, estoy un poquito nerviosa porque, pues, como dirían, es la primera vez que hago esto, aunque uno mire videos, porque yo me preparé viendo videos y escuchando audios. Sí, hay como un poquito de nerviosismo en esa parte, pero sí, le doy gracias por entender y les pido gracias a mis compañeros también. Les felicito a todos los que participaron y gracias a usted por hacer las observaciones, porque esto nos ayuda a crecer, ¿verdad? Claro. Sí, esa es la intención y de los nervios no se preocupe porque yo también estoy nervioso. Que no se me mire es otra cosa. Bien, gracias por sus comentarios. Sí, Javier. Licenciado, pues agradeciéndole sus observaciones y para corregir esos detalles que no tuvimos en cuenta, que los dejamos pasar quizás por los nervios también. Pero yo tengo una duda. Sí, dígame. Por ejemplo, fíjese que yo tomé como muestra para presentar los testigos y los peritos según el expediente que y usted consultó. Ajá. Por ejemplo, ahí no todos los testigos tenían número de DPI. Ajá. Entonces, y eso pudo haber sido cuestionado por la defensa si se presentaron así. Uno, si por escrito no se indicó, tenía que indicarse. Dos, si en la audiencia no se indicó o señaló, también. Porque el artículo 342 dice en uno de sus párrafos, para el efecto se concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba.
individualizando cada uno, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad. O sea, el artículo 343 sí lo exige. Y sí podría en un momento dado cuestionarse eso, pues, y decirse, mire, el Ministerio Público no está cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 343, toda vez que al proponer los testigos ABC omite señalar documento de identificación personal. Podría ser una objeción en la audiencia. Ok, licenciado, gracias. Para servirle. ¿Alguien más, compañeros? De igual manera, Alex, agradecerle ahí los comentarios realizados, ¿verdad? Las observaciones realizadas para que podamos mejorar en la siguiente oportunidad que tengamos para presentar una audiencia, ¿verdad? Y pues agradecerle de mi parte también todas esas observaciones que nos hizo, ¿verdad? Las tomamos en cuenta para en la próxima oportunidad tener un mejor resultado. No, definitivamente así va a ser en el debate, pues va a ser todo sobresaliente. Bien, compañeros, entonces, si no hay más observaciones, ni comentarios, ni dudas, pues damos por concluida la audiencia, la diligencia y la clase, reiterando mi agradecimiento y felicitación a los compañeros del grupo número 2 por su desempeño. Y pues, por supuesto, este ejercicio nos permite descubrir nuestras habilidades y destrezas y mejorar y superarlas para una futura ocasión. Así es que el día lunes tendremos clases para concluir con el tema de interrogatorio, que creo que es nuestra última clase, porque ya el viernes ya es viernes de Dolores. Y entonces ya no, creo que a partir de miércoles o jueves ya no van a haber actividades en la universidad. Bueno, de hecho, pues no ha habido más que virtuales. ¿Alguien levantó la mano, Domi? Dígame. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna duda, pregunta? No, licenciado, buenas noches. No levanté mi mano, pero gracias. No levanta. Bueno, es que me apareció ahí en la pantalla. Muy Pues bien, usted está practicando ya para ser legisladora, ¿no? No, todavía. Gracias, Lick, por la invitación. Para servirle. Bien, entonces, señores, bueno, buenas noches, buen descanso y que la pasen bien su fin de semana. Gracias.